El Sanedrín son los sacerdotes que se reunían para ver algún problema. El Sanedrín, un grupo de sacerdotes. Los herodianos son los que estaban muy cercanos a Herodes, al gobierno. ¿Vamos bien? Bueno, entonces, miren, quisiera explicar esto. Las leyes judías más se enfoca sobre cómo viven los israelitas. No sé si nos detenemos bastante ahí o pasamos un poquito rápido, pero nos habla de sus leyes ceremoniales, de los días que deben de guardar, lo que ellos deben de creer para practicarlo. Y muy interesante, muy interesante. Bueno, si hay alguna pregunta en este tema que vamos a tocar, y ya ustedes me van frenando. Empezamos en la página número 1, dice: oh Israel, Yahvé es nuestro Dios, Yahvé es uno. Dice en la introducción: Dios hizo el primer pacto con el pueblo de Israel cuando los sacó de Egipto. Este primer pacto estaba basado en la ley. La ley estaba resumida en los 10 mandamientos y era ampliada en los libros del Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos libros, juntos con el libro de Génesis, eran los libros que sirvieron de base para el Antiguo Testamento y son conocidos como la Torá o la ley. ¿Vamos bien ahí? Sé que no. Miren, les voy a remarcar eso. Si me están poniendo atención, dice: Dios hizo el primer pacto con el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Primer pacto. Este primer pacto estaba basado en la ley. Entonces, ¿cuántos pactos habrán? Corintios, ¿sí me está poniendo atención? Corintios nos dice: este es el nuevo pacto. Entonces ya no es el pacto antiguo, no, es un nuevo pacto. ¿En qué lo está haciendo el Señor Jesús? A través de su sangre. Entonces, el antiguo pacto fue dado a través de una ley. Entonces, vean por favor, ¿fue regido su pueblo a través de una ley? Sí. Entonces quedó escrito los 10 mandamientos que fueron especialmente para su pueblo. Ahora vean por favor, ¿esos 10 mandamientos son especialmente para nosotros? No, ya no. ¿Por qué? Porque no somos israelitas, no somos judíos, sino que ahora nos compete 2 mandamientos. ¿Cuál? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se cumple toda la ley. Entonces, la ley escrita fue para Israel. Sí, bueno, dígame amén pues, para que yo creo que me están entendiendo. Entonces, fue una ley escrita. ¿Dónde fue dada? En el monte Sinaí. Bueno, entonces, al terminar, hermano, al ver que no se podía cumplir la ley, vino Jesucristo y entonces dice Romanos 10:4, el fin de la ley es Cristo. No porque Él vino a hacerlo un lado, sino porque Él lo cumplió, porque la ley no se podía cumplir. Según Gálatas capítulo 3 dice, el que echa a perder un punto de la ley, echa a perder todo. Creo que sí, Dios quiere que me esté dando a entender. Echa a perder todo. Entonces, cuando alguien no cumplía todos los requisitos de la ley, fue dado 10 mandamientos, pero era ampliada en los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, había leyes orales. Este es un montón, hermano, que tenemos que entender hoy. Bueno, vamos entonces, dice, ¿cuál es la fuente de la ley judía? El origen. Los judíos
se consideran los descendientes de Abraham. La creencia de Abraham era de un monoteísmo ético, o sea, de un solo Dios. El Antiguo Testamento en hebreo, canon, está formado por 39 libros y se divide en 3 partes: la ley, los profetas y los escritos. Note bien, está hablando el Antiguo Testamento en hebreo. No se vaya a confundir. Vaya poniéndole algo, subrayelo donde vamos nosotros leyendo. Aquí ya se perdieron. Yo aquí estoy. ¿Perdón? Algunos falló en el orden, pero ya lo encontraron. Ya. Bueno, ya. ¿Ya lo encontraron? Shh, ya. Entonces, aquí vemos nuestros hermanos, vuelvo a empezar. No, ya usted me sigue. Bueno, que si no, volver a empezar otra vez, regresar hasta atrás. Apúrense, acabamos 20 minutos y se nos va el tiempo rápido. Dice aquí, el Antiguo Testamento hebreo, quiere decir canon, está formado por 39 libros y se divide en 3: la ley, los profetas y los escribas. Estamos hablando de leyes judías que lo practicó el pueblo de Israel, o sea, los judíos. Escucha bien, miren tantito por acá. Estamos viendo cómo ellos conocieron la palabra, cómo dividieron el Antiguo Testamento, no nosotros. ¿Sí me están de entender? No, ellos. Por eso estoy remarcando bastante eso. El Antiguo Testamento en hebreo, o sea, los hebreos, los israelitas. ¿Sí? Bueno, pero hagan sus preguntas, hermano, para que vayamos entendiendo con claridad. Ellos lo dividen en la ley, los profetas y los escritos. Bueno, ahorita vamos a entender esto. El libro de los Salmos en hebreo, Tejilín, o canciones de alabanza, tiene 150 canciones, y en la versión de los 70 tiene 151. Ahí se metió Paquita del Barrio. Sino que son 151 porque le agregan. Entonces, como dice ahí en el Antiguo Testamento, pongan atención. Están la ley, los profetas y los escribas. Los escritos, perdón. Dentro de los escritos hay mandamientos escritos y mandamientos orales. De esa forma que ellos fueron entendiendo, note bien, no sé si Fremi puedes buscar ahí cuántos mandamientos está en la ley de los judíos. No recuerdo cuántos, pero salieron 10. Oiga, quiero explicar esto. Eran 10 mandamientos, pero entonces vinieron ellos examinando, y entonces empezaron a decir, bueno, por decir uno de los mandamientos, ¿cómo te podría decir? Que como que lo confundieron en el mandamiento oral. Si vamos al Antiguo Testamento, dice la Biblia que cualquiera podía comer espigas en cualquier campo. Comer, no llevar.
Pero entonces cuando Jesús vino, y entonces lo acusaron sus discípulos, porque estaban comiendo el trigo sin lavarse las manos. Entonces, en el Antiguo Testamento no dijo eso de lavarse las manos. Empezaron con los fariseos a agregarle más. ¿Sí me están a entender? Bueno, entonces, ¿por qué quedó allá que no debían de lavarse las manos? Porque estaba en el Antiguo Testamento. Entonces, esa ley, ese punto de la ley, 613 mandamientos sacados de los 10 mandamientos. ¿Sí me vayan a entender, verdad? Bueno, Dios quiera que sí, hermano. Le pido a Dios que me dé a entender. Vamos a ver un ejemplo más adelantito. Entonces, cuando los mandamientos fueron dados, eran 10. Pero de ahí empezaron los maestros de la ley investigar, leerlo, estudiarlo, dedicarle mucho tiempo, y de ahí es donde dijeron, bueno, si este mandamiento es así, entonces creo que podemos también ponerle que en nuestra costumbre que tenemos que lavarse las manos, entonces ellos no pueden comer el trigo sin haberse lavado las manos. Dios quiere que me estén a entender, hermano. Entonces Jesús vino y rompe con esa tradición cuando dice, es que mire, lo que entra no contamina al hombre. Ahí vino a derribar todo eso. Lo que entra no contamina al hombre, no. Bueno, te contamina tu cuerpo, sí, si no te lavas. Pero no contamina, dice en otra versión, no contamina al alma del hombre. En una versión, no contamina el alma. Entonces, comer con las manos sucias, sin lavarse, no contamina. No contamina tu alma, no contamina tu espíritu. Pero como era una tradición, entonces Jesús vino y diciendo, por sus tradiciones invalidan ustedes la ley. Creo que sí terminé. Por las tradiciones de ustedes se están invalidando la ley. Porque entonces sucede que una persona, un joven, un hombre, dijo, ¿sabes qué? Yo voy a llevar mi dinero al templo. Pero quedó escrito como un mandamiento que todos los hijos le ayudan a sus padres. Yo pienso que los pastores están pero bien metidos ahí junto conmigo y me van a ayudar. Mateo 15:11 dice, lo que daña, leo la Nueva Traducción Biblia al día, lo que daña el alma no es lo que entra por la boca. Gracias. Sino los pensamientos malos y las palabras con que estos se expresan. Sí, pero no comer con las manos sucias, algo así lo dice. Bueno, entonces mire, lo que contamina, hermano, es lo que sale. Mateo 15:2, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Oiga, ahí está, mete ya la tradición, ya no es ley. ¿Por qué no se lavan Póngame las- atención, por favor. Ya no es ley, es tradición. Dígame amén si me están a entender. Ya no es ley, sino que ya los judíos empezaron a investigar y por eso menciona 3 libros aquí. Dice en Levítico, Números, Deuteronomio, ahí es donde salen ya los otros mandamientos. Pero los 10 mandamientos que dejó el Señor Jesús, de ahí empezaron a meter la tradición, o sea, la costumbre. Por decir, Dios quiera que yo me dé a entender, una costumbre. Sucede que alguien dice, es que el matrimonio, ya ahorita ya no debe ser ya con una acta de matrimonial, así es, ¿verdad? Ya no, ahorita, ¿cómo es ya? ¿Son qué? Contratos matrimoniales. Entonces ahí empiezan a entrar las costumbres. Oiga bien, por favor. Despierte bien para que me pueda entender. Entonces sucede que ya las costumbres de los fariseos empezaron a quitarle valor a los mandamientos.
Busca la palabra corbán para que entonces yo me dé a entender de lo que estoy tratando de explicar. Oiga bien, entonces como ellos tenían tantas tradiciones, entonces el Señor Jesús le dijo, es que ustedes por sus tradiciones están invalidando la ley. Le quitaron el valor, le quitaron, hermano, la esencia. Entonces, dentro de eso, de la palabra que están buscando los pastores, la palabra corbán, le estaba diciendo que cada uno de los hijos era necesario que le ayudara a los padres. Pero entonces los fariseos, oiga bien por favor, ellos querían tener un templo abundante en lo económico. Entonces lo que ellos hicieron es que le dijeron a los hijos, ¿saben qué? Jóvenes, si ustedes llevan el dinero al templo, es mejor que dárselo a sus papás. Marcos 7:11. Ajá. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudar. Seguí leyendo, por favor. Y no le, dice, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. Ahí está, qué bueno. Es que es donde quiero que vayamos encajando, hijito. Donde hable de las tradiciones, donde hable de la ley. Bueno, entonces ellos tenían la costumbre de que tenían que tener un templo con bastante dinero, en lo económico, muchos bienes, para los sacerdotes. Entonces los fariseos dijeron, el dinero que le iban a dar a sus papás es mejor que lo traigan al templo, porque así Dios lo va a tomar más en cuenta. Y mi papá, déjenlo, aquí ven qué van a hacer. Entonces viene el Señor Jesús y les da una buena exhortada. ¿Por qué están invalidando la ley? Él dejó escrito que los hijos le ayudaran a los padres, pero ustedes por sus tradiciones quitaron ese mandamiento y ahora ese dinero lo traen al templo. Entonces, vino perdiendo la esencia, la ley, a través de las tradiciones de los judíos. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué están haciendo ellos? Bueno, entonces ellos a quienes todavía respetan la ley, los judíos, los israelitas. Pero nosotros ya nos quedó, no porque ya no tenemos la ley escrita, ya no tenemos ley, ¿cómo no? Está la ley del pecado, la ley de la mente, la ley de la carne, la ley de la libertad. Entonces estamos regidos también nosotros con leyes espirituales. Dígame, hermano. Estamos regidos también con leyes. Bueno, seguimos entonces. Si pueden, un colaborador cerrar ahí, ponerle el alambrito a la puerta, se lo voy a agradecer. A ver, ¿cómo? Romanos 7:21, así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Sí, entonces son leyes morales. Bueno, entonces miren, es que esto debemos de prestar mucha atención para poderle entender, si no, no le entendemos. La Biblia hebrea, Tanaj, marque por esas palabritas porque les va a ayudar mucho más al ratito. Está dividida en 3 secciones: los 5 libros de Moisés, la ley o Torá, los libros escritos por los profetas hebreos, que se dicen los profetas o Nebim, eso márquelo también. Son los 3 libros que nos habla 2 renglones antes. ¿Ya le encontró? Cuando dice, el Antiguo Testamento en hebreo, canon, está formado por 39 libros, la ley, los profetas y los escritos. Entonces ya aquí lo que estamos hablando es el significado. ¿Vamos bien? Bueno, Padre Santo, Dios quiere que todos vayamos bien. Bueno,
dice, unos libros que no entran en dos categorías anteriores, las escrituras o ketubim. Estos son conocidos como biografías o simplemente las escrituras. Muy bien. El libro de los Salmos, que son las canciones, dice, y las escrituras, o a qué se refiere con eso que está escrito ahí, ahora sí que las escrituras, vaya, porque estaba dividiendo la Torá y los escritos, las otras partes, ¿sí? Los escritos. Ajá. ¿A qué se refiere eso? Vuelvo a repetir. Quedaron 10 mandamientos para su pueblo del Señor. Pongan mucha atención. ¿Cuántos mandamientos hay, Freddy? 613. ¿De dónde los sacaron? De los 10 mandamientos que empezaron a estudiarlo cuidadosamente y entonces sacaron un mandamiento. Por decir los que ya leímos ahorita, que era necesario darle el dinero de los hijos a los padres. Eso es lo que dijo el Señor. Pero entonces ellos lo cambiaron y dicen, bueno, el dinero lo vamos a dar para el templo y no para los padres. Entonces fueron sacando los escritos, son leyes orales. Y de los 10 sacaron 613 mandamientos para ellos. ¿Ya me di a entender? Bueno. Sí. Bueno, sí. Pero ya era la interpretación que ellos le daban. Entonces, ese es lo que ellos ya lo decían, lo recitaban. Ya no lo leían. Entonces la lectura era la ley, los 10 mandamientos, pero entonces ellos venían y recitaban ya los mandamientos orales de ellos. Entonces se formaron 613, imagínense. Bueno, entonces se complicaron la vida. Pero nosotros tenemos 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo, alma el que está junto a ti, como a ti mismo. Voltéalo a ver tan si quiere, hermano. Voltéalo a ver. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Te voy a hacer una pregunta. ¿La invitaste un su refresco a tu prójimo? ¿La invitaste a su dulce tan siquiera? ¿Sí me estás oyendo? Bueno, ¿será que yo soy tu prójimo? Ya me entendió. Bueno, sigamos entonces. La Biblia judía fue escrita predominantemente en hebreo, pero tiene algunas pequeñas partes que fueron escritas en arameo. Eso es importantísimo entenderlo. En la Biblia cristiana, la Biblia hebrea es llamada Antiguo Testamento para distinguirla del Nuevo Testamento, que es la parte que narra la vida de Jesús y sus predicaciones, entre otras cosas. El canon hebreo ya viene Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Ese es el canon. Ese es el Pentateuco. Son los 5 libros. Sí me está, véame tantito por acá. Los 5 libros es el Pentateuco. ¿Sabe a quién le revelaron los 5 libros? Fue Moisés. A Moisés le revelaron Génesis. Imagínense, hermano.
si Moisés nació en Éxodo capítulo 1. Ahora, ¿cómo es que Dios le reveló, hermano? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Padre Santo, qué varones, ¿verdad? Qué varones, hermano. Que Dios le reveló todo Génesis, todo Éxodo, todo Levítico, Números y Deuteronomio. Ahora nosotros estamos luchando con una parábola, hermano. Híjole, Padre Santo. Y todavía ni la entendemos. Se nos pregunta, ¿entendieron la parábola? Amén, hermano. Y nos vamos, ¿entendiste? Más o menos. Y Moisés le revelaron Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, hermano. ¿No quisiera tener algo usted, algo de Moisés? Tan siquiera la mansedumbre, hermano. Pero qué hermoso lo que diría Moisés. Hermoso. Los profetas anteriores, posteriores, damos la vuelta a la hojita. Las escrituras son los ketubim, los libros poéticos, eso ya lo vimos creo que fue en la primera clase. Los rollos Megillot, que son Cantar, Erú, Lamentaciones, libros históricos. Así es como lo dividen ellos, los judíos. Estamos hablando de las leyes judías, los judíos. El judaísmo es la religión del pueblo judío. Entonces, marque por favor o escríbalo. Los judíos, se les llama judíos por religión. Judíos por religión. Por eso Jesús dijo, la salvación viene de los judíos. Bueno, sigamos. Es la más antigua y la más pequeña de las tres religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo, conocidas también como religiones del libro o abrahámicas, y aquella de la que históricamente se desglosaron las otras dos. Aunque no existe un cuerpo único, dice que sistematice y fije el contenido dogmático del judaísmo, su práctica se basa en las enseñanzas contenidas del Taján, el Antiguo Testamento. Bueno, vamos a donde dice el desarrollo. Reglas sobre las interpretaciones de la ley. Oiga cómo tenían ellos o cómo ellos debían de leer la ley, no como ellos querían. Tenían leyes para cómo leer la palabra. Esto es importante, hermano. Dice, la ley judía surgió en un resplandor de fuego y gloria y fue presentada por Dios mismo a Moisés en el monte Sinaí. Eso es importante. A ver, vamos a ver aquí las leyes judías. Entonces aquí, la entrega de la Torá en el monte Sinaí es probablemente haya sido el momento culminante de la historia de la humanidad, un hecho de revelación divina, dice de pavorosos milagros, constituyó la presentación de Dios ante más de 1 millón de hombres, mujeres y niños en su santa ley. Entonces, esto, hermano, le dan un enfoque los judíos como realmente se merece. Ahora, véanme tantito por acá. Cuando ellos leen que fue dado la ley de Dios a través de Moisés para su pueblo, dice aquí en el estudio, vino a cambiar completamente la humanidad, el destino del hombre.
Escuche bien, porque Dios le estaba dando ya sus mandamientos para que el hombre ordenara sus pasos y pudiera volver otra vez, hermano, al reino de los cielos. Entonces, para aquel que no logra darle el valor que realmente se le debe de dar, lo pasa como algo insignificante. Pero realmente, hermano, cuando Dios tomó la decisión y darle la ley a Moisés, le estaba cambiando el rumbo al mundo entero. Yo así lo veo. Porque todos sin ley hacían lo que querían. Entonces, ¿por qué existió la ley? Porque los israelitas mataban y no era pecado, robaban y no era pecado, hablaban mal de los demás y no era pecado, nada era pecado. Entonces vino Dios y puso la ley. Entonces los israelitas empezaron a conocer qué era la ley. Entonces dice, no robarás, no matarás, no codiciarás. Entonces empezaron, hermanos, a conocer la ley. Ahora, escuche bien. Ya Pablo dice, la ley tomó ocasión del pecado para matarme. ¿Sí me están oyendo todos? Ahí si ves que alguien se quiere medio dormir ahí, pellízcale tantito. Entonces la ley, dijo Pablo, tomó ocasión del pecado. O la ley tomó ocasión de la ley. El pecado tomó ocasión de la ley para hacerme caer en pecado. Entonces dice, yo no sabía, dijo Pablo, no codiciarás. Pero cuando leí el texto, no codiciarás, se despertó una codicia en mi vida. Y empecé a codiciar las cosas que yo no debía de codiciar. Entonces eso tenemos que entenderlo, hermano. Como pastores, ¿verdad que siempre le decimos a los hermanos, procuren venir a la iglesia? ¿Y qué hacen ellos? No van. ¿Ah? Se le dice, hermanos, los esperamos el jueves. Amén. ¿Llegan? Entonces, ahora vean, por favor, pongan mucha atención. Ellos no sabían de cultos. Nosotros no sabíamos pues de cultos, no sabíamos de cultos. Pero sucede que un día llegamos a la iglesia y nos encontramos en Hebreos 10:25 que dice, no dejes de congregarte. Y entonces el pastor te dijo, ¿sabes qué, hermano? No dejes de congregarte, procura venir en los cultos todos los días de culto. Y el enemigo dice, no vayas. ¿Para qué vas a ir? Mira tu planchada, la lavada, hacer el aseo de tu casa, tus compromisos con tus hijos. ¿Para qué vas a ir? ¿Ya vieron que el diablo agarró la misma palabra para estorbar al pueblo? ¿Me estoy dando a entender? Entonces eso entendió Pablo. Yo no sabía que era codiciar, pero de repente me encuentro en la Biblia que dice, no codiciarás. Entonces agarra el enemigo y toma la ley y me dice, empieza a mira esa casa tan bonita, ¿qué hiciera si fuera tuya? ¿Te gustaría o no? Pues sí, ay, deséalo, codícialo, algún día va a ser tuya. Entonces dice Pablo, yo no sabía de codicia, pero la ley, al conocer la ley, el enemigo agarró la ley y empezó a despertar en mí una codicia tan tremenda, querer tener lo que los otros tienen. Y esa codicia me llevó al pecado. A todos. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento que el pecado revivió y yo morí. Ahí está la lucha que tenemos todos.
dígame algún consejo que nos dé el Señor. Rapidito, hermanos. Por decir, dice Pedro capítulo 3, verso 1, que la mujer se sujete a su esposo. ¿Se sujeta? Varones, ¿se sujeta? Hermanos, si hablo me pega. Sucede, hermano, que el enemigo, ¿qué es lo que usa? La misma palabra. ¿Para qué te va a sujetar? Si te sujetas mañana, ¿sabes qué te va a estar haciendo? Se va a montar sobre ti, te va a hacer lo que quiera, te va a tratar como trapeador. Tú tienes dignidad, tienes valor, mucho ojo, vales mucho. Entonces la mujer empieza a decir, sí, ahí está, por eso quedó también el sartén, no te deje, quedó la escoba. Si aquel agarra el cinturón, ahí está la escoba también, que vuele la escoba a los platos y sartenes. Entonces el enemigo agarra la palabra para llevarnos a la desobediencia. Por eso, hermanos, estamos un poquito complicados. Entonces te dice hermano, te dicen los pastores, hermanos, los esperamos el martes al culto. Y tienes una batalla para ir a la iglesia. Y estamos tan cercas. Tapo mi cara. Y no vamos a la iglesia. Entonces la misma palabra lo agarra el enemigo para que desobedezcamos a Dios. Limpia tu mente, dice el Señor. ¿Y qué es lo que hacemos? A ver, seamos sinceros. ¿Qué es lo que hace? ¿Limpia tu mente? La suciedad se va. Se va la suciedad. ¿Dónde estará? ¿Quién sabe? Entonces de repente estás viendo un programa de televisión y te pasan un comercial. O te llega hermano en tu propio celular. O ¿cómo es ese uno noticias? ¿O cómo es? Que lleguen los celulares. Estás viendo, miles de casas se quemaron en Hawái. Está ardiendo en Canadá. Salma Hayek gana miradas por el bikini con que se estaba bañando. Y empezaste a mirar a Salma Hayek. Ya vieron ofensa. ¿Y qué dice el Señor? Limpia tu mente. Y llega Salma Hayek, hermano, a ensuciar tu mente. Hermanos, seamos sinceros. ¿Tenemos batallas o no? Sí. Entonces, estamos como en el tiempo de Pablo. Yo quiero ser libre, pero el pecado tomó la ley y me está conduciendo al pecado. Y estoy sufriendo. ¿Qué hago? Entonces él dijo en Romanos 7, miserable hombre de mí. ¿Por qué lo que quiero hacer no lo hago? ¿Por qué si sabes que los cultos son los martes, por qué no llegas? ¿Por qué solamente queremos llegar al culto cuando nos toca servir? Padre, gracias por tu palabra. Te suplicamos que nos sigas hablando, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Siga abriendo nuestro entendimiento, Papito Santo. Amén.